No se abre hasta que no se ha alcanzado la presión máxima, en cuyo momento desvía el aceite hidráulico de nuevo hacia el tanque. Generalmente se combina con un manómetro formando una sola unidad. Esta bomba de engranajes externos genera un caudal constante. Así que lo que aquí tenemos es un sistema de bombeo de acción constante. El depósito de aceite en un sistema hidráulico tiene varias funciones. Ante todo, mantiene el suministro de aceite al sistema y recoge el aceite de descarga que regresa y que se enfría. Pero también las materias en suspensión y el aire deben eliminarse del aceite. Para que el aceite permanezca el tiempo suficiente para conseguirlo, el depósito debe tener suficiente capacidad. Antes de que el aceite abandone el depósito y regrese al sistema, atraviesa un filtro que atrapa cualquier impureza que hubiera. Cerca del 70% de las dificultades de funcionamiento en un sistema hidráulico se deben a las impurezas del aceite. Por eso es tan importante un mantenimiento periódico del filtro. Hay filtros que se instalan en la línea de aspiración, en las líneas de presión o en las líneas de retorno. Hay unidades accionadas hidráulicamente que convierten la energía hidráulica en un movimiento lineal. Estos son los cilindros. Los accionadores giratorios, también llamados motores hidráulicos, generan un movimiento rotativo. Veamos primero los cilindros hidráulicos. El cilindro de simple efecto. Este es un cilindro de simple efecto y su símbolo. Tiene una sola conexión de trabajo. Y así es como funciona. Cuando el aceite fluye en la cámara, la presión de trabajo sube y el émbolo avanza. Este cilindro solo puede trabajar en un sentido. Cuando baja la presión, no sucede nada. El émbolo no retorna hasta que no se aplique una fuerza externa. El émbolo no aísla al 100% las dos cámaras del cilindro. Por ello, con el tiempo va pasando aceite a la cámara sin presión. Este aceite regresa al depósito por el conducto de fugas. Aquí vemos un cilindro de simple efecto en una plataforma elevadora de tijera. La fuerza de retorno viene dada externamente, en este caso por el propio peso de la plataforma. Pero también hay cilindros de simple efecto con muelle de retorno. Este cilindro, que crea presión a medida que avanza, retrocede por efecto de un muelle. El cilindro de simple efecto de esta plataforma elevadora de tijera se denomina cilindro de émbolo buzo. Aquí el diámetro del émbolo y del vástago son el mismo. Este diseño es extremadamente resistente a la flexión, lo que le hace especialmente adecuado para mover cargas pesadas. Por esta razón, los cilindros con émbolo buzo se utilizan a menudo en las plataformas elevadoras. El cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto se reconoce por sus dos conexiones de trabajo. Así es como trabaja. La presión se aplica alternativamente en ambos lados para hacer avanzar y retroceder el émbolo. Esto significa que el cilindro puede hacer fuerza en ambos sentidos, puede empujar y puede tirar. El cilindro retrocede más deprisa de lo que avanza.
qué razón esto es así? Aquí podemos verlo. La cámara del lado del vástago es más pequeña, debido al volumen que ocupa el propio vástago. En la práctica, los cilindros se diseñan generalmente con una relación entre las dos superficies del émbolo y con ello de los volúmenes de las cámaras fijada precisamente en 2:1. Estos cilindros reciben el nombre de cilindros diferenciales. De esto se desprende lo siguiente. Si la fuerza F1 es igual a P por A y la fuerza F2 es igual a P por A partido por 2, resulta que la fuerza de retroceso es igual a la mitad de la del avance. Por otro lado, con el mismo caudal, el volumen de la cámara del vástago se llena de aceite en la mitad de tiempo, así que el cilindro retrocede al doble de la velocidad de avance. El caudal del aceite a descargar también es el doble, ya que en el mismo tiempo debe descargarse un volumen doble de aceite. Esto provoca que se genere una contrapresión. Estos efectos deben tenerse en cuenta cuando se diseña un circuito hidráulico. En esta prensa, el vástago tiene casi el mismo diámetro que el émbolo, extremando la diferencia entre ambas superficies. Esto significa que un pequeño caudal es suficiente para obtener una elevada velocidad de retroceso del émbolo. Las variaciones de velocidad serían inadmisibles en este mecanismo hidráulico, ya que debe avanzar a la misma velocidad en ambos sentidos. Por esta razón, en este caso se utilizó un cilindro compensado. Un cilindro compensado posee un doble vástago. La ventaja de este tipo de cilindro es que puede accionar elementos por 2 puntos simultáneamente. Un cilindro hidráulico con una gran carrera y poca longitud es el cilindro telescópico, que puede ser tanto de simple como de doble efecto. Veamos ahora los motores hidráulicos. Básicamente funcionan como las bombas hidráulicas, pero de forma inversa. El aceite hidráulico que se halla bajo presión acciona 2 ruedas dentadas que engranan. Fluye por las cámaras y la pared de la bomba hasta que pierde presión, ya que solo debe vencer la resistencia del conducto hacia el depósito. Una característica importante de los motores hidráulicos es el volumen consumido V, que es la cantidad de aceite que admite el motor por cada vuelta. La velocidad de rotación N se calcula a partir del caudal dividido por el volumen consumido. Cualquier cálculo en un sistema hidráulico siempre debe hacerse contando con las pérdidas de aceite por fugas. Este motor hidráulico que acciona el bastidor de un puente grúa convierte la energía hidráulica en energía mecánica en forma de movimiento rotativo. En el capítulo Diseño de un sistema hidráulico, hemos visto que entre el grupo hidráulico y el elemento actuador hay una sección de control de potencia que asegura que el sistema realice la función para la cual ha sido diseñado. Las válvulas son los componentes que controlan el flujo de energía en un sistema, o sea, el flujo del aceite. Esto las convierte en una especie de enlace entre el grupo hidráulico y el elemento actuador. Abren el paso al caudal o lo cierran. Direccionan el flujo de aceite. Regulan el caudal y la presión del aceite. Las válvulas se construyen en forma de válvulas de asiento
y válvulas de corredera. En las válvulas de asiento, una bola o un cono presiona sobre el asiento de la válvula cerrando el paso del aceite. Las válvulas de asiento son muy estancas y están diseñadas principalmente como válvulas de 2 y 3 vías. En las válvulas de corredera, un émbolo abre o cierra las salidas del aceite, desplazándose entre varios agujeros. En una válvula de corredera, un émbolo, desplazándose frente a un agujero, abre y cierra el flujo de aceite. La corredera necesita tener una cierta holgura, por ello estas válvulas no son tan estancas como las de asiento. Se utilizan para presiones de hasta 315 bar. Las válvulas de corredera pueden abrir o cerrar varios conductos al mismo tiempo. Hay varias formas de accionar las válvulas hidráulicas. Manualmente, por leva, o por pedal. Mecánicamente, por rodillo, por un muelle, o eléctricamente, como en el caso de las electroválvulas. La función de las válvulas distribuidoras es la de controlar las vías por las que fluirá el aceite hidráulico. Esta es una válvula 2-2 de vías con su símbolo asociado. Tiene 2 vías o conexiones y 2 posiciones, de ahí su nombre. Y así es como funciona. En una de las 2 posiciones el flujo de aceite está bloqueado, en la otra posición está abierto. Por ejemplo, esta plataforma elevadora utiliza una válvula 2-2 de vías. Abre la conexión entre el cilindro de simple efecto y el tanque. La carga externa puede entonces hacer regresar al cilindro a su posición final inferior. Como su nombre indica, una válvula 3-2 de vías tiene 2 posiciones y 3 conexiones. Por ejemplo, una unida a la bomba, otra al elemento actuador y la tercera al depósito. En esta válvula la conexión a la bomba está bloqueada cuando la válvula se halla en su posición normal. Cuando se acciona la válvula, el aceite hidráulico puede fluir hacia el cilindro. El émbolo del cilindro avanza. Cuando la válvula se libera, el flujo de aceite se detiene. En nuestro ejemplo, una fuerza exterior empuja al émbolo a su posición de origen y al aceite a regresar al depósito, ya que la conexión se halla ahora abierta. He aquí un ejemplo práctico. Si la válvula 3-2 se invierte, el aceite puede fluir desde el cilindro de simple efecto hacia el tanque. En este caso se trata del cilindro de émbolo buzo de la plataforma elevadora. El cilindro retrocede. Esta es una válvula 4-2 de vías, una válvula con 4 conexiones y 2 posiciones. Aquí se ha añadido una conexión adicional de utilización. Dependiendo de la posición, una válvula 4-2 de vías dirige el flujo del aceite alternativamente hacia una u otra de las 2 vías de utilización. Esto significa que la válvula puede utilizarse, por ejemplo, para controlar un cilindro de doble efecto. En esta posición, el aceite hidráulico se dirige al lado izquierdo de la cámara, el émbolo avanza. El aceite de la cámara derecha fluye hacia el depósito a través de válvula 4-2.
Si la válvula se invierte, se invierten también los flujos de aceite. El émbolo retrocede de nuevo. En esta posición, el cilindro está avanzando cuando la válvula se halla en su posición normal. Al accionar la válvula, el cilindro retrocede. Este es el caso, por ejemplo, de cuando se abre la pala de la excavadora. Con esta válvula 4.2 sucede precisamente lo contrario. En su posición normal, el cilindro se halla en retroceso. Cuando se acciona la válvula, el cilindro avanza. Esta válvula difiere de la 4.2 en que tiene 3 posiciones de mando. Es, pues, una válvula 4.3 de vías. Cuando esta válvula se halla en posición intermedia, todas las conexiones están cerradas, por lo que se denomina válvula de centro cerrado. Esto describe lo que sucede cuando la válvula se halla en posición intermedia. Con esta válvula, el movimiento del cilindro puede detenerse o invertirse en cualquier momento. O también puede detenerse un motor hidráulico y, naturalmente, invertirse el sentido de rotación. Este es el símbolo de una válvula 4.3 de vías con centro cerrado. Esta es una válvula 4.3 de vías con posición central abierta. Como vemos, las conexiones de alimentación y descarga no están cerradas por la corredera en la posición intermedia. Todas las vías se hallan conectadas entre sí. Se necesita una válvula de centro abierto como esta, por ejemplo, si el émbolo de un cilindro de doble efecto tiene que poderse mover por una fuerza externa. Esto es así porque las cámaras izquierda y derecha del émbolo se hallan casi sin presión. También pueden obtenerse centros abiertos o cerrados en una válvula de múltiples posiciones. La combinación a utilizar dependerá de la aplicación. En la válvula representada por este símbolo, la función tiene el mismo efecto en los elementos accionadores. Los detiene. Pero la conexión de presión de la bomba y la línea de retorno al depósito se hallan conectadas. Esto significa que cuando la válvula 4.3 se halla en posición intermedia, la bomba ya no sigue dando presión al sistema. Esta práctica ilustra otra característica de las válvulas distribuidoras o de vías, el solapamiento durante la conmutación. Esta característica determina cómo se comportará la válvula durante la conmutación. Aquí tenemos una válvula con solapamiento positivo. Esto significa que durante la transición de una posición a otra, la vía que abre no empezará a abrir hasta que la que cierra no haya cerrado completamente. Esto produce el efecto de mantener la presión del sistema durante el proceso de conmutación, de forma que el actuador bajo carga no pierda momentáneamente su fuerza. El elemento actuador arranca bruscamente. El símbolo lo muestra claramente. El solapamiento se observa a derecha e izquierda de la posición intermedia en los recuadros de trazos. Y aquí las vías están cerradas. La situación es diferente con un solapamiento negativo.
Durante el proceso de conmutación todas las vías se hallan conectadas entre sí durante un corto tiempo. Ya hemos citado que en un cilindro con una relación de superficies de 2:1, el émbolo retrocede casi al doble de la velocidad de avance, pero proporcionando tan solo la mitad de fuerza. Para igualar el avance y el retroceso, puede utilizarse una válvula 3-2 para crear un circuito diferencial. La línea que va a la cámara del vástago no se conecta a la válvula 4-2 como se haría normalmente, sino que se conecta a la línea de presión entre la bomba y la válvula. Como podemos ver, esto significa que el lado del vástago se halla siempre bajo la presión total del sistema. Cuando se acciona la válvula, la bomba hace subir la presión también en la cámara izquierda. El émbolo avanza, puesto que la superficie efectiva en este lado es mayor que la del lado opuesto. Esto hace que el aceite de la cámara derecha sea forzado a entrar en la cámara izquierda. De esta forma obtenemos un caudal superior formado por el de la bomba y el de recirculación. Ya que ambos caudales son iguales, el émbolo avanza al doble de velocidad, igualando las velocidades de avance y retroceso, pero desarrollando solo la mitad de fuerza en el avance. Este es un circuito diferencial con una válvula 4-3 y posición intermedia de presión a descarga o de bypass.